Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a al fin comenzar el segundo parcial. Hemos tenido algunos días con problemas para la clase, entonces vamos a iniciar lo que es el segundo parcial. La verdad que vamos a ver hoy lo que es conceptos, igual que el primer parcial. Vamos a ver conceptos que la verdad que son bien pocos para el segundo parcial. Vamos a tomar la parte de análisis de sistemas abiertos, análisis de energía, análisis de masa de sistemas abiertos, y es el capítulo 5. Van a ver que capítulo 5 realmente para aplicar análisis de masa y energía, lo que vamos a necesitar, pues es lo que aprendimos en el primer parcial. Entonces, en cuanto a carga de contenido, el capítulo 5 que corresponde al segundo parcial, vamos a ver que es más accesible que el primer parcial. La verdad que el primer parcial vimos 2 y 3 con algunos temas de repaso del capítulo 1. Capítulo 4 es sistemas cerrados. Estaba en el contenido, pero lo vamos a pasar al capítulo 5 porque todo lo que viene para adelante pues va a tener que ver más con sistemas abiertos que eh, ya manejamos que son sistemas abiertos. Entonces, capítulo 5 que va a ser segundo parcial, realmente es aplicar todo lo del primer parcial, solo que para sistemas abiertos, hablando de balance de energía, cálculos de energía, entrada y salida de masa, ¿qué más? Ecuación de continuidad, primera ley de la termodinámica, sistemas abiertos que además si aplicamos lo de flujo estacionario, que también ya sabemos que es flujo estacionario, vamos a ver que se van a reducir a unas ecuaciones bien sencillas. También vamos a ocupar, dependiendo si el ejercicio lo necesita, vamos a aplicar lo que es propiedades de las sustancias, eh, donde miramos la parte de entalpías, volúmenes específicos, cambios de estado. Entonces, todo ese contenido del primer parcial va a ser aplicado en el segundo parcial, lo que es el capítulo 5, análisis de energía, sistemas abiertos. Vamos a ver algunos dispositivos ingenieriles para análisis de masa y energía. Entonces, para comenzar, ya sabemos que es un sistema abierto. Ya habíamos mencionado el primer parcial que el sistema abierto es aquel en el cual hay transferencia de masa, masa saliendo, masa entrando, además de calor y trabajo. Puede estar entrando energía en forma de calor, puede estar entrando energía en forma de trabajo y aparte de eso puede estar entrando y saliendo masa. Y si es un sistema abierto de flujo estacionario, la cantidad de masa se va a mantener constante. Hablando de la masa contenida en cualquier momento. Es decir, que para que eso ocurra, la masa que entra tiene que ser exactamente igual a la masa que sale. Así no hay aumento ni disminución de masa en el sistema. Entonces va a ser flujo estacionario. Entonces ya manejamos que es un sistema abierto. Ya nos vamos dando una idea de cuál va a ser el análisis de energía. Incluso varios de los ejemplos que hicimos en el primer parcial, los ejemplos de las bombas, el ejemplo de las turbinas, creo que hicimos uno, otro de compresores, todos esos son ejemplos de análisis de masa y energía de sistemas abiertos, solo que ahora sí lo vamos a conocer con ese tema. Y antes de eso vamos a hablar un poco sobre lo que es el flujo másico y volumétrico. También indirectamente lo aplicamos cuando necesitábamos multiplicar por una masa. La cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se llama flujo másico, se denota mediante una M con un punto, que significa el flujo másico. El punto, bueno, ahí está, indica la rapidez con que mueve la masa a través del tiempo. Y tenemos aquí algunas relaciones que son relaciones pues de mecánica de fluidos, donde la masa o el flujo másico lo puedo multiplicar como una densidad por una velocidad promedio por una área transversal y esto nos da kilogramos por segundo. A partir de esta, pues nosotros podemos despejar. eh, bueno, podemos reducir velocidad promedio por área transversal como un flujo volumétrico. Y también esto lo podemos relacionar como un flujo volumétrico entre un volumen específico. Y esta última es la que hemos utilizado en algunos de los ejemplos cuando necesitamos encontrar la masa. Entonces es exactamente el mismo concepto. Y eso vamos a ver por qué necesitamos
repasar un poco esta parte. La verdad que hoy la clase pues va a ser algo corta porque la verdad que el contenido 5 es como un repaso del contenido de la primera unidad. Bien, conservación y balance de masa, hablando de sistemas abiertos. También es un tema que de alguna forma lo vimos en el primer parcial, pero lo vamos a ver un poco más al detalle con ejercicios más específicos. Para un volumen de control, que también ya vimos que así lo podemos llamar también a un sistema abierto, el principio de conservación de masa se puede expresar como 1, la transferencia neta de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo. Eh, es igual al cambio neto del sistema, incremento o disminución. Pero ya mencionamos también que si nosotros tenemos un flujo estacionario, ese cambio de masa va a ser igual a cero. Entonces, ese párrafo, viéndolo en fórmula, tenemos que la masa que entra a un volumen de control menos la masa que sale del volumen en control va a ser igual al cambio de masa de ese volumen de control. Si la masa que entra es mayor que la que sale, pues el cambio de masa va a ser de aumento. Si la masa que entra es menor a la que sale, o sea, sale más masa de la que entra, el cambio neto de masa del volumen de control va a ser en disminución. Pero si la masa que entra es exactamente igual a la masa que sale, pues el cambio neto de masa va a ser igual a cero. No va a haber cambio de masa, eso quiere decir que la masa se mantiene constante. ¿Cuándo vamos a tener esa situación? Cuando tengamos un sistema que trabaja con flujo estacionario, como lo vimos en el primer parcial. Bien, aquí está otra forma de expresar esa fórmula mediante subíndices. Masa que entra menos masa que sale es igual al cambio de masa del volumen de control. En el caso de flujo estacionario, como lo mencionamos, este término al lado derecho de la igualdad yo lo puedo volver igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la masa que entra va a ser igual a la masa que sale, pues esta pasa al otro lado de la igualdad y solamente me queda esta fórmula que tenemos acá. Masa que entra va a ser igual a la masa que sale, en el caso de un volumen de control, con flujo estacionario. Aquí otra forma de poder expresar esa relación, flujo que entra igual a flujo que sale de masa. Bien, una forma de expresar esta masa, pues es con la ecuación que vimos anteriormente. La masa o el flujo másico lo puedo expresar como la densidad por la velocidad por el área transversal del flujo que está entrando, igual a la densidad por la velocidad por el área transversal del flujo que está saliendo. Si hablamos también, como menciona el contenido de la diapositiva, mandémonos el caso de un flujo incompresible, ya que no se puede comprimir, no cambia la densidad. Esta densidad va a ser la misma, entonces yo lo puedo cancelar y quedamos con esta segunda igualdad, que este es conservación, si lo pudiésemos decir, del flujo volumétrico. El flujo volumétrico antes y después va a ser el mismo. Siempre que yo tenga un flujo incompresible, ya que no lo puedo comprimir o no puedo cambiar su volumen específico ni su densidad. En este caso vamos a tener esta ecuación, velocidad 1 por área 1 va a ser igual a velocidad 2 por área 2. ¿Qué caso puede ser eso? El caso del agua. Si tengo una bomba donde la entrada y salida tienen la misma sección transversal, bueno, puede cambiar esa sección, la verdad, y va a cambiar también la velocidad, pero como es un agua líquida y su densidad eh, es poca afectada por la bomba, su densidad va a ser igual, entonces yo puedo aplicar esta segunda ecuación en el caso del agua. Pero ¿qué pasa con aire, digamos? Si yo al aire lo comprimo, voy a cambiar su densidad, entonces no puedo aplicar la segunda ecuación. En este caso sí, aplico lo que es la primera, porque su densidad sí puede cambiar. El mismo caso de un ventilador de aire, también puede cambiar la densidad del aire, entonces necesito aplicar la primera ecuación. En caso que necesite la masa. Entonces, el balance de masa es muy similar al balance de energía. Toda la masa que entra menos la masa que sale va a ser igual al cambio de masa del sistema. Si es flujo estacionario, ese cambio de masa va a ser igual a cero. Para eso tiene que cumplirse que la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Bien, eso es balance de masa, que es muy similar a balance de energía. Ya habíamos hablado en el primer parcial también que si yo tengo una masa entrando y saliendo de un sistema, esa masa contiene energía.
Entonces, ahorita vamos a ver la parte que tiene que ver con la energía de esa masa que está entrando y saliendo. Aquí si vemos una imagen que es la imagen del libro. Imaginemos que tenemos un recipiente en cual está entrando y saliendo masa, representado como BC. Pues BC viene de volumen de control. Eh, Podría ser un tanque lleno de agua. Imaginemos que es un tanque lleno de agua. Y por un lado tiene tubería conectada. Y por esa tubería está entrando agua. Eh, Esa agua que entra tiene un flujo másico. Y ese flujo másico contiene energía. ¿Cuál energía va a ser de ese flujo másico? Pues sería la energía necesaria para hacer entrar el fluido. Y esa energía para hacer entrar el fluido, yo lo puedo mencionar o lo puedo definir como un trabajo de flujo. Es decir, lo que yo necesito empujar este cubo en gris, que sería una sección de fluido, esa energía que necesito para empujarla adentro del volumen de control va a ser mi trabajo de fluido. Y hay una forma de calcularlo mediante esta ecuación que tenemos acá. Viene muy similar desde física a una fuerza por longitud, que al final, después de ser eh, reemplazando algunos valores, el trabajo para hacer ingresar este fluido hacia el volumen de control, yo lo puedo expresar como una presión por una velocidad. Presión por una velocidad. Eh, Ese va a ser mi trabajo de flujo. Entonces, ahora, si recordamos el primer parcial, con el balance de energía para un volumen de control, yo tenía que tomar en cuenta calor que entra y salía de la masa, trabajo que entra y salía de la masa o del volumen de control, aparte de los cambios de energía cinética, energía potencial, pero también mencionábamos que tenemos que tomar en cuenta la energía de la masa que entra y que sale de un sistema. Y esa energía, parte de esa energía, de esa masa que entra y sale, es este trabajo de flujo, igual a una presión por un volumen, por una velocidad. Eh, bueno, realmente sí tengo que corregir algo. Esta vez realmente es volumen. Corrijamos esa parte. Este trabajo de flujo es presión por volumen. La presión que debo ejercer sobre este volumen para hacerlo ingresar al volumen de control. Esa es energía, una parte de la energía que está entrando al sistema. Luego aquí hay unas ecuaciones que mirábamos desde la energía mecánica, de la conservación de energía, donde me decía que la energía total de un sistema era la suma de energía interna, energía cinética, más energía potencial. Y la podemos desglosar de esta forma. Ahora eh, que yo tengo también un fluido entrando y saliendo, yo necesito incorporar esta ecuación en esta energía. Después de el libro lo que hace es que reemplaza valores. Reemplaza esta ecuación sobre esta ecuación y llega a esta segunda ecuación, donde la energía total del fluido sería igual a la energía mecánica que contiene el fluido más la energía necesaria para hacer mover ese fluido. Es decir, que sería esta suma más esta suma. Si yo reemplazo, tengo que la energía total del fluido va a ser igual a la energía de trabajo de flujo, es decir, la energía que yo necesito empujar para hacer entrar el fluido, más la energía mecánica contenida en el fluido. Y así yo llego a esta ecuación. Presión por volumen más la energía mecánica. Si yo reemplazo energía mecánica con estos tres términos, tengo este paréntesis que está acá. Y esta parte es donde es importante que lo conceptualicemos. Una vez que llegamos a este punto, donde yo tengo que la energía de ese fluido es igual presión por volumen, que es la energía para empujar el fluido, más la energía que ya tiene el fluido, es igual a energía interna, más energía cinética, más energía potencial. Pero pongamos atención a estos dos términos que están acá. Presión por volumen y energía interna. Estos dos términos que están aquí,
yo lo puedo reemplazar por un valor que se llama entalpía. Decir que si yo deshago este paréntesis y presión por volumen, lo encuentro numéricamente, más la energía interna, perdón, lo encuentro numéricamente y lo sumo, ese valor me tiene que dar igual a la entalpía del fluido. Entonces, de ahora en adelante, mejor dicho, cuando analicemos sistemas abiertos donde está entrando y saliendo masa, la energía de esa masa vamos a tomar en cuenta lo que es la entalpía en lugar de todo ese término de acá. Pero es necesario saber de dónde viene esta entalpía. Es posible que allá adelante en termodinámica necesitamos recurrir a esta relación. Entonces ya vamos a saber de dónde viene el término de entalpía. Pues viene de calcular la energía que necesito para empujar el fluido más la energía interna que tiene ese fluido. Y eso va a ser igual a mi entalpía. Luego los otros dos términos quedan totalmente iguales y los puedo desglosar un poco más como está en esta ecuación. Energía cinética ya sabemos que es velocidad al cuadrado entre 2 y energía potencial que es igual a gravedad por altura, por una altura. Bien, ese es kilojoules por kilogramo. Pero si lo queremos en kilojoules, necesitamos multiplicarlos por masa. Y eso es lo que tenemos en esta última ecuación que está aquí. Y si lo multiplicamos por flujo másico, o sea, por masa y el punto arriba, va a ser igual a kilowatt. ¿Por qué? Porque voy a tener una tasa de transferencia de energía, que sería joules por kilogramo, o sea, watts. En este caso, kilojoules por segundo, que sería igual a kilowatt. Y estas ecuaciones son las que nos van a servir para lo que es análisis de sistemas abiertos y lo que es el balance de energía que ya vimos en el primer parcial. Solo que ahora tenemos que incorporar la ecuación de una masa que está entrando y una masa que está saliendo. Entonces, recordemos esta ecuación, cualquiera de estas dos. Esa va a ser nuestra ecuación de ahora en adelante para calcular la energía que contiene la masa que está entrando. Y si yo por otro lado tuviese masa saliendo, pues sería la misma ecuación, solo que va a ser las condiciones de salida. Esas dos ecuaciones me van a servir para el balance de energía. Imaginemos que tenemos estas dos imágenes que están aquí, también son imágenes del libro. Miremos la primera imagen. Aquí yo tengo un volumen de control. Si es flujo estacionario, pues así lo dice el título. Su cambio de masa va a ser igual a cero, o sea que su masa total va a ser constante y el cambio de energía también va a ser igual a cero, o sea que el contenido de energía total va a ser constante. Vamos a tener una masa entrando y una masa saliendo. ¿Cuál es la diferencia con la segunda imagen? Pues en la segunda imagen tenemos también una masa que está entrando, pero tenemos dos masas que están saliendo. Yo puedo tener varias masas entrando, puedo tener varias masas saliendo, pero la sumatoria de las masas que están entrando tienen que ser iguales a la sumatoria de las masas que están saliendo, así como está esta ecuación. Entonces, cuando veamos un ejercicio con varias salidas de masa o varias entradas, pero es flujo estacionario, la sumatoria antes y después tiene que ser igual. La sumatoria de masa antes y después tiene que ser igual. Entonces, ahora sí retomemos lo que es el balance de energía. Ya sabemos expresar la ecuación de balance de energía. Todo el calor que entra menos el calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, más la energía de masa que entra menos la energía de masa que sale. Y ese va a ser nuestro balance de energía para un volumen de control con flujo estacionario. Es decir, si yo lo vuelvo a expresar, toda la energía que entra, ¿qué forma de energía puedo tener entrando en este volumen de control? Puede estar entrando calor, puede estar entrando trabajo y puede estar entrando energía en una masa. ¿Qué energía puede estar saliendo? Puede estar saliendo energía en forma de calor, puede estar saliendo energía en forma de trabajo y puede estar saliendo energía en forma de una masa. Si ven aquí está esta sumatoria, porque esta sumatoria, pues como mencionamos hace un momento, yo puedo tener varias masas entrando y puedo tener varias masas saliendo. Entonces, por cada una de estas masas yo tengo que aplicar esta fórmula. Es decir,
yo tengo que aplicar para la masa 1 multiplicado por toda la ecuación que vimos anteriormente. Y en la parte de la salida, tendría que multiplicar masa 2 por toda la ecuación que vimos anteriormente, más masa 3 por toda la ecuación que vimos anteriormente. Bien, ¿qué nos haría falta? Simplificar un poco más la ecuación. Yo puedo trabajar con cualquiera de las primeras dos. Incluso eso fue lo que hicimos en el primer parcial. Yo les mencionaba, yo les recomiendo que planteen toda la ecuación, pero cuando analicen el ejercicio, vean cuáles valores son igual a 0 y cancelamos. Y al final nos va a ir quedando solo los valores que tienen, bueno, valga la redundancia, o aquellos términos que tienen un valor. Todos los que son 0, pues se cancelan. Para saber cuáles son 0, pues tenemos que leer bien el ejercicio para ver de qué tipo de sistema estábamos hablando. Otra forma es, pues, llevarlo un poco más adelante. El libro llega a cancela algunos términos. Por ejemplo, considera que si yo paso este calor al otro lado, tendría calor de entrada menos calor de salida. Y ese valor lo concentra en un solo término llamado calor. También paso al otro lado trabajo de salida. Y ese trabajo de entrada menos trabajo de salida lo representa también con un valor W. Y este término de las masas que entran pasan al otro lado como restar. Y llego a este término. Si yo solo tengo una masa, si solo tengo una masa, como sería la imagen de la izquierda, yo puedo llegar a este último término. ¿Por qué? Porque tengo solo una masa entrando. Entonces todo lo que está en los paréntesis los puedo unir. Y puedo tener H de salida menos H de entrada. O dependiendo cómo llamemos los subíndices, puede ser H2 menos H1. Eso es lo que tenemos acá. Y la masa, como es una sola, yo la paso a multiplicar afuera de todos los términos. Eso lo puedo hacer solo cuando tengo un solo flujo. Si yo tuviese varios flujos, pues tengo que aplicar esta ecuación varias veces por cada flujo que está entrando y saliendo. Esa es otra forma de plasmarlo. Entonces podemos quedarnos en cualquiera de las dos. Podemos quedarnos en la primera, o mejor dicho, en la segunda. Y de ahí solo eliminar los términos que sabemos que son igual a 0. Y también podemos aplicar lo que es la última, mejor dicho, la tercera y la última. Sabiendo aplicar la tercera cuando solo tengo una masa entrando y saliendo. Esa sería la única diferencia. Ya a la hora de ir haciendo los ejercicios, como siempre, yo lo que hago es que plasmo toda la ecuación. Si de entrada yo no sé cuáles son los términos que son 0, pues la planteo toda la ecuación. Y luego voy cancelando a medida voy leyendo el ejercicio y a ver qué datos me da el ejercicio. Ahora bien, esto solo es las ecuaciones. Que tampoco intentemos memorizarlas de entrada. No las memoricemos, sino que a medida que vayamos haciendo los ejercicios, pues las vamos a ir conceptualizando y cuando acordemos, pues ya nos las sabemos. Hay algunos dispositivos que son los que vamos a empezar a ver. Bueno, esta es siempre continuación del ejercicio anterior, nada más que con un ejemplo de un intercambiador. Un intercambiador que entra masa por un lado, masa de agua fría, masa de agua caliente. Solo hay una entrada y salida de agua. Hay una resistencia que genera trabajo en el interior del volumen y por el cuerpo del intercambiador se está perdiendo calor. Entonces, yo aplico toda la ecuación, como lo mencionamos. En este caso está aplicada la que es la tercera. ¿Por qué la aplico? Porque solo tengo un flujo entrando y un flujo saliendo. Y plasmo toda la ecuación. ¿Qué es lo que resta de acá? Pues ver qué valores conozco. Si no conozco la masa, como dice el ejercicio, pues la saco de acá, la elimino, pero todo me va a quedar en términos de unidad por kilogramo. Entonces me queda todo en letras minúsculas. También lo puedo aplicar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues determinar cuáles términos son igual a 0. Aquí, ¿qué consideraciones se tomó? Muchas veces, las velocidades en la entrada y salida de ese flujo másico son muy similares. Entonces yo eso normalmente lo puedo cancelar a menos que el ejercicio me diga lo contrario. También el cambio de altura es despreciable, entonces también lo puedo cancelar. Y si este fuese un ejercicio, yo me quedaría nada más con esta ecuación. ¿Qué es lo que voy a tener?
un calor, este caso sería un calor que sale, menos un trabajo, que sería el que genera la resistencia, y un diferencial de entalpías. ¿Por qué? Porque lo demás es igual a cero. Entonces, ese tipo de procedimiento es el que haríamos nosotros al estar estudiando cualquier dispositivo ingenieril de flujo estacionario. Cuando decimos dispositivo ingenieril, es un equipo de transferencia de energía. Puede ser una bomba, puede ser un ventilador, puede ser una turbina, puede ser una válvula, puede ser un intercambiador, puede ser una cámara de mezclado, puede ser que más como la imagen que estamos viendo, una tobera o un difusor, que no son más que cambios de secciones transversales. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues determinar toda esa ecuación y ver cuáles valores son igual a cero. Entonces, imaginemos que tenemos una tobera o un difusor. ¿Qué es una tobera o un difusor? Bueno, son nada más dispositivos que se encuentran a través de el movimiento del fluido y que cambia de sección transversal. En el caso del primero, vemos que podemos imaginar que en el sentido del flujo de izquierda a derecha yo tengo una disminución de sección transversal. Eso provoca pues que la velocidad en la salida sea mayor que la velocidad de la entrada. Eso es todo el sistema de una tobera. ¿Qué es un difusor? Pues es lo contrario. En la tobera yo tengo una área más grande y tengo una área de salida más pequeña. En la tobera es al revés. Tengo un área de entrada pequeña y tengo un área de salida más grande. Por lo tanto, la velocidad en la salida va a ser menor que en la velocidad en la entrada. Eso es todo el sistema de la tobera, todo el sistema del difusor. Entonces, si estuviésemos haciendo el análisis de energía, independientemente de qué valor me dan y cuáles valores voy a calcular, pues yo plasmo toda la ecuación. Plasmo toda la ecuación. ¿Cuál ecuación? Pues la que acabamos de aprender, la que acabamos de ver, que es la ecuación que me da la transferencia de energía de un sistema de flujo estacionario. Lo que resta es determinar cuáles son ceros y cuáles sí tienen valores. Por ejemplo, una tobera y un difusor no producen calor. Eso ya es una definición. Una tobera y un difusor eh, deben estar bien aislados para que la transferencia de calor hacia afuera o hacia dentro del sistema sea igual a cero. Solamente si en un ejercicio me dice lo contrario. Si no, pues una tobera y un difusor es adiabático. Entonces no voy a tener calor entrando ni saliendo. También una tobera y un difusor no son dispositivos que producen trabajo ni consumen trabajo. O sea, no hay un dispositivo como un ventilador, no hay como un compresor, como una turbina. Entonces, el término de trabajo también es igual a cero. Entonces, allá tenemos dos términos cancelados. ¿Qué otro término? Si vemos, está en forma horizontal el paso del fluido, es decir, que la entrada y la salida están a la misma altura. Entonces, el cambio de energía potencial también va a ser igual a cero. Ahora bien, si yo tengo una sección transversal más grande y una más pequeña, por ecuación de continuidad, yo sé que la velocidad en la salida va a ser más alta. Por lo tanto, las velocidades no son constantes. También en el difusor, la sección de entrada es más pequeña y la sección de salida es más grande. Por ecuación de continuidad, la velocidad en la salida es menor que la velocidad en la entrada. Entonces aquí sí hay cambio de velocidad, por lo tanto sí hay cambio de energía cinética. Entonces estos valores sí los tengo que dejar. Y otra es pues la entalpía. Esta sí va a cambiar. Una vez que cambio el estado del fluido, ya cambió el estado de la entalpía. Entonces, ¿cuál va a ser mi ecuación para una tobera en difusor? Solo estos dos términos. Yo podría despejar el cambio de entalpía al otro lado de la igualdad y dejar cambio de energía cinética al lado derecho. Es decir que en una tobera en difusor, mi cambio de entalpías va a ser igual al cambio de energía cinética a través del sistema. Eso es análisis de toberas y difusores. ¿Qué pasa con turbinas y compresores? Con turbinas y compresores. Con este ya hicimos también ejemplos en el primer parcial. Creo que nos va a ajustar para ver este y el siguiente. Sí, nos va a ajustar.
Turbinas y compresores, ya hicimos algunos ejemplos, ya sabemos qué hace cada uno de ellos. Una turbina produce trabajo y en el proceso lo que hace es que extrae energía de un fluido que está entrando, es decir, que las condiciones de salida del fluido es eh, diferentes a las de la entrada. La energía disminuye para que la turbina pueda producir trabajo. Un compresor es consumidor de trabajo. Debe haber un equipo mecánico o eléctrico que haga girar un eje, podría ser, para comprimir un gas, en este caso aire. Entonces un compresor es consumidor de trabajo, una turbina es productora de trabajo. En casos ideales, deben estar bien aislados para que no haya transferencia de calor, o sea, que debe ser adiabático. No debe haber calor hacia afuera ni calor hacia adentro. En ese caso debe ser adiabático, al menos que el ejercicio me diga que no es un caso ideal, sino que hay una pérdida de calor. Entonces, en ese caso sí tendría pérdida de calor, como la primera imagen. ¿Qué más? Bueno, la energía que entra en un compresor, pues como lo indica el nombre, comprime, por lo tanto eleva la presión del gas. La presión de salida es mayor. En una turbina pasa lo contrario. La presión de salida es menor que a la presión de entrada. Una turbina podemos decir que es un dispositivo que expande lo que es el fluido. Puede ser vapor, puede ser gas. Bien, apliquemos la fórmula. Tenemos nuevamente aplicada toda la fórmula de este ejercicio. Quizás en un compresor y turbina sí tengamos valores para todos los términos, dependiendo de lo que el ejercicio nos diga. Por ejemplo, si el ejercicio no nos da datos, como en el primer caso, la salida y entrada están lo suficientemente cerca como para poder cancelar la energía potencial. Pero si el ejercicio nos dice que no es despreciable, como en el segundo caso, sí voy a tener cambio de energía potencial. Entonces, antes de desarrollar y empezar a cancelar, hay que leer bien el enunciado del libro. Puedo tener cambio de energía cinética. En la segunda imagen sí tengo valores que me pueden provocar un cambio de energía cinética que no sea despreciable. En el primero sí puedo tener un cambio de energía cinética despreciable. Y la energía y la entalpía que pues está en compresores y turbinas sí voy a tener cambios de entalpía. Entonces es un valor que no puedo cancelar. También, si los dispositivos son adiabáticos, el calor va a ser igual a cero, a menos que el ejercicio me diga lo contrario. Y el trabajo que siempre va a existir. En un compresor voy a tener trabajo, solo que voy a estar consumiendo trabajo. En una turbina voy a tener trabajo, solo que voy a estar produciendo trabajo. Entonces, yo puedo tener en un compresor, una turbina, toda la ecuación. Puede ser que pueda cancelar la mayoría de los términos, pero si el ejercicio me dice lo contrario, los puedo tener todos. Entonces, hay que leer bien el enunciado y lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Qué otro dispositivo podemos tener? Eh, bueno, esta sería la última que miraríamos por ahorita. Mañana miraríamos los otros dos y empezaríamos a hacer solo ejemplos. Tendríamos ejemplos para mañana, pasado mañana y la otra semana antes de examen. No, de la otra a la siguiente, la otra es feriado. Bien, válvulas de estrangulamiento. ¿Qué es una válvula de estrangulamiento? Pues cualquier válvula que yo tenga en un sistema de tuberías. Esa puede ser una válvula de estrangulamiento. Pero también puede ser algún elemento que me estrangula el paso del fluido, como un cambio de sección, puede ser un filtro, un pascón, como está en esta segunda imagen, o puede ser un tubo capilar, que es una reducción drástica de la sección transversal de una tubería. Pero en sí lo que provocan es un cambio de presión, una caída de presión. ¿Qué pasa con una válvula de estrangulamiento? Bueno, son dispositivos que producen una caída alta de presión, restringiendo el paso de un fluido. No se genera trabajo, esa parte hay que recordarla. Y el calor es suficientemente cercano a cero por el que se puede cancelar. También la energía potencial y cinética son suficientemente cercanos a cero. O mejor dicho, el cambio de energía cinética y potencial son suficientemente cercanos a cero. Entonces, en una válvula de estrangulamiento, si yo aplico toda la fórmula,
casi todos los términos los puedo cancelar por definición. Una válvula de estrangulamiento no produce calor, no consume trabajo, todos estos términos son igual a cero. La energía cinética y potencial las puedo cancelar y solo me quedan las entalpías. Si yo despejo, tengo que mi entalpía 2 con mi entalpía 1 son muy cercanos, aproximadamente iguales. Entonces, por definición, y cuando nos toque hacer algún ejercicio, el cambio de entalpías en una válvula de estrangulamiento lo vamos a considerar igual a cero, el cambio de entalpías. Eso quiere decir que la entalpía inicial y la entalpía final la podemos considerar iguales. Y bueno, pues esta segunda ecuación, que es la misma, solo que mediante la definición que aprendimos, que la entalpía va a ser igual a la energía necesaria para empujar un fluido más su energía interna. Entonces, eso lo podemos aplicar en ambos lados. Bien, eso es válvulas de estrangulamiento. Entonces, bueno, para mañana vamos a dejar cámaras de mezclado e intercambiadores de calor. Y ahí vamos a ir viendo de que no importa el dispositivo ingenieril, yo lo que tengo que hacer es plasmar toda la ecuación y solo evaluar cuáles valores son igual a cero. Y con eso yo puedo desarrollar cualquier dispositivo ingenieril, cualquiera que yo pueda encontrar para realizar el ejercicio. Entonces, nos quedamos aquí. Trataré para antes del fin de semana tener ya revisado los exámenes y con la nota subida en el sistema. No he terminado de hacer esa parte, entonces esperaré que antes del final de semana ya tengan esa nota, antes del segundo parcial. Vamos a hacer ejercicios mañana, solo vamos a ver los últimos dos dispositivos ingenieriles y ahí vamos a hacer solo ejercicios de lo que resta el parcial, entonces vamos a ver bastantes ejercicios. Creo que no nos va a afectar mucho los 3 días que no tuvimos clases la semana pasada. Bien, entonces nos quedamos aquí. Mañana terminamos los últimos dos dispositivos y hacemos ejercicios. Si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Ingeniero, la Sí. presentación teórica, esta que está usando, ¿la va a subir al campus o la va a mandar por el grupo? Creo que la última vez hice de las dos formas, creo, no recuerdo. Pero sí, la vamos a subir y se la puedo mandar por WhatsApp también para que si les sale más fácil bajarla desde el WhatsApp, pues se los mando al WhatsApp. No hay problema. Bueno, gracias. Bueno, entonces, no, vemos mañana y siempre, sí, empecemos a las 6:10 porque casi siempre se me hace un poquito tarde, entonces para las 6:10 mañana.